Hola, muy buenas. Aquí tenemos a Gabriel Monte en Azul y Verde de multicanalradio.com. Gabriel Monte es historiador y además buen amigo. Y además ya está jubilado, ¿no? Sí, soy militar retirado, teniente de infantería especialista en inteligencia y seguridad, pero ya he pasado a retirado hace unos días, sí. Enhorabuena. Pues de ahí, Los dos somos escritores también, que nunca lo dices, efectivamente. conviene decirlo. Bueno, militar retirado, escritor, historiador. Además, ahí en ese mundillo un poco extraño y algo gris, nos conocimos Gabriel Monte y yo en el año 2002. O sea, hace ayer. Más o menos. Ayer fue. Aunque yo estaba en el mundillo, como soy mayor que tú, desde 1984, 83, 84. Toma ya, desde el 84. Bueno, pues entonces en los años de plomo de ETA, ¿Sí? Estabas ahí con he el hecho muchas protecciones a gente amenazada por ETA, muchísimas, en la inteligencia militar, Con el Gran Lasso, con Bien Pica, por supuesto. con Y Paco Peña. contigo. Sí, con Buena, los antiguos del lugar, buena gente. eh, pero bueno, como mucha gente que participó en la lucha contra el terrorista. No, no, Muchísima gente, no de la olvidemos, policía, de la Guardia Civil, no de muchos olvidaremos, sitios. no olvidaremos saludar a aquellos que nos ven y que algún día pisamos el barro juntos. Más o Eso es. Un saludo a todos y un saludo a todos los que nos están oyendo ahora y muchas gracias por estar ahí. menos. Hoy queríamos hablar contigo, Gaby, de la red Gladio. Recientemente, en el aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, han surgido voces trayéndonos a la actualidad la famosa red Gladio, tan famosa como desconocida. Gente que con cierto criterio, como con Lorenzo Ramírez, que se puede estar más o menos de acuerdo con él o no, y otra gente que gritando pretende tener razón, y eso no es así. Por tanto, Gabriel Monte, que sabe de esto de la red radio, nos va Un poco. a desasnar, o a intentarlo por lo menos. Por lo menos. ¿Qué es la red Gladio? Bueno, la red Gladio es uno de los stay behind, eran llamados así, quedarse atrás, ¿no? En inglés, Ujú. ejércitos secretos de la OTAN y que no empiecen a alucinar nuestros oyentes, que ahora lo vamos a explicar. Ejércitos durmientes destinados a ser activados en caso de invasión de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia a Europa Occidental. Así de crudo y rudo. Y Pero, ¿de qué año, dependían de de qué año estamos hablando? Guerra Fría. ¿Años 60, 70? Y antes, esto se empieza a crear en el año 47-48. Toma forma perdón, año 50 y 60 y en adelante. Durante toda la Guerra Fría. ¿Qué ocurre? Luego se supone que cuando acaba la Guerra Fría se desactiva, digamos, o no es lo mismo, pero claro, ahora con el tema de la guerra de Ucrania y la amenaza rusa, pues no hay que descartar que hubiera algo parecido, no exactamente igual, pero de ahí a decir que el 11M está relacionado con la red Gladio, me parece mucho decir. Bueno, pues la red Gladio es una de las tantas redes que había, como he dicho, también llamadas Stay Behind, de la contrainteligencia e inteligencia de la OTAN. Ya sé que son así. Y tú me conoces, tú sabes que soy una persona moderada y que no creo en las teorías de la conspiración. O sea, a ver las haylas, pero yo no creo en todas. Pero esto que vamos a hablar ahora está investigado y comprobado por el Parlamento italiano, por el Parlamento europeo, por jueces y fiscales. O sea, esto que estamos diciendo, que la red Gladio era una de tantas redes de los ejércitos secretos anticomunistas de la OTAN, puede parecer, como somos escritores, pues una fantasía, pero esto fue realidad. Hay un autor que es un historiador suizo que se llama Daniel Ganser, que lo he estudiado a fondo, yo lo recomiendo para los oyentes y los que nos están viendo que quieran profundizar en el tema, Daniel Ganser. Él Ujú. tiene un libro y muchos estudios sobre el tema. Ya digo,
un historiador suizo de la zona de Lugano, de habla italiana, pero que ha investigado el tema muy bien para mi gusto y lo explica todo perfectamente. O sea, esto, y ya digo, esto hubo una investigación en el Parlamento italiano y ha habido más investigaciones. Ya sé que parece increíble, pero fue así. Pero nos hablas de Italia. Esto es la red Gladio es exclusiva de Italia, pero las redes Stay Behind, o sea, los ejércitos secretos de la OTAN, estaban repartidos por toda Europa occidental, en mayor o menor grado, y cometieron atentados no solo en Italia, sino también en Alemania, en Bélgica y en algún país más. Y, por ejemplo, en Grecia, porque a lo mejor mucha gente no sabe que tras la Segunda Guerra Mundial en Grecia hubo una guerra civil, donde los comunistas del ELAS, el ELAS era quien había luchado contra los nazis en Grecia, pues entonces Stalin les da orden a través de Yugoslavia de que tomen el poder, pero Grecia era una zona de influencia británica. Y entonces pues hay una guerra civil en lo que aparece una fuerza que se llama LOC. El LOC era una fuerza entre militar y un stay behind también, anticomunista. Una fuerza paramilitar, podríamos decir. Era militar, pero también tenía ese componente, ¿no? De evitar que los comunistas llegaran al poder. Al final, Stalin dobla el brazo porque se da cuenta, además, en los pactos que había, esa no era su zona de influencia. Él ya tenía su zona en todos los países del este y Grecia era una zona británica de influencia. O sea, lo respeta al final, hay elecciones en Grecia, luego hay un golpe de Estado, bueno, en fin. Pero que no es exclusivo solo de Italia. Es exclusivo de muchos países. En cada país se llama de distinta forma y en cada país actúa de diferente manera, pero siempre entendido como un ejército durmiente y entrenado, y eso es muy importante, para oponerse a una invasión de la Unión Soviética, para establecer una resistencia en caso de invasión. ¿Se inspira en dónde? En el SOE, en la operativa de servicios especiales de la Segunda Guerra Mundial británica, que incendió la zona ocupada por Alemania, por los nazis, con sabotajes y demás. Eso sí le puede sonar a... Se inspira en eso. ¿Y qué hace? Pero sí, los agentes o militares o sus componentes... Voluntarios. De la Red Gladio, voluntarios que trabajan al 100% en la Red Gladio o que tienen otra actividad. No. Son gente que se reclutaba normalmente, aparte de que hubiera alguien de algún servicio de inteligencia. Lo normal es gente que se sabe que es anticomunista o que no, o que es gente demócrata que no quiere saber nada del comunismo y se le proponía formar parte de la red. Pero esas personas estaban dentro, fuera del ejército, en la policía, fuera de la policía. De todo. Abogados, obreros, cualquiera. Tú, por ejemplo, tenías un curso de paracaidismo y te gustaba el paracaidismo, eras alguien interesante para estas redes. Entonces procuraban reclutarte. Luego ya te daban instrucción militar, en este caso paramilitar, y hacías hasta maniobras, está comprobado. En Cerdeña se han hecho maniobras de este tipo. Está comprobado, ¿eh? ¿Qué fijación tuvo esta red para centrarse en Italia? Bueno, es que Italia con Francia tenía una particularidad tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría. Los principales partidos comunistas en Europa Occidental que tenían posibilidades de llegar al poder eran el italiano y el francés por este orden. Entonces, desde el principio, la CIA está intentando evitar que el Partido Comunista Italiano o llegue al poder o forme gobierno en coalición, desde el principio. Entonces, ¿qué ocurrió? En principio, esta red Gladio, como otras más, que esta es la más importante de Italia, pero había más, y en los demás países también, pretende que en caso de invasión oponerse. Pero luego hay un retorcimiento de la idea, que no se sabe bien si viene de algún lado oscuro de la OTAN, eso es una cosa interna de Italia y de otros países, en que esta red es contaminada por la extrema derecha y hay una red Gladio que se llama Gladio Negro, que está infiltrada por la extrema derecha y lo que pretende es cometer atentados para adjudicárselos a la extrema izquierda. O sea, atentados de falsa bandera. La extrema izquierda, que en Italia tenía su grupo terrorista, como eran las Brigadas Rojas. Las Brigadas Rojas, que también eran muy peligrosas.
y que fueron responsables de muchos atentados y tenían lo suyo. Igual que la Baader-Meinhof en Alemania, igual que muchos más, ¿no? Que eran apoyados por la Unión Soviética. Pero aparte de eso... Las Brigadas Rojas, entre otros, asesinó a Aldo Moro. No está claro. No está claro. No. Ahí hay sospechas sobre la red Gladio, porque fíjate tú que a Aldo Moro le secuestran, me parece que fue en el año 74 por ahí, le secuestran y le asesinan cuando está a punto de crear una coalición como meter ministros comunistas y en el gobierno demócrata cristiano, que no estaba en mayoría en ese momento. En el año 78, el 9 de mayo del 78. Creo que fue un poco antes, pero bueno, cuando tú me digas, porque estoy hablando de memoria, pero el caso que cuando... además, el secuestro y asesinato de Aldo Moro, todos los que tenemos el curso de protección de personas lo conocemos, porque fue de libro. O sea, le pusieron un carrito para que frenara el coche con un bebé supuesto y bueno, mataron a los escoltas y tal y se lo llevaron. Pero ahí hay unas cosas muy extrañas. Entonces no está claro que fuera Brigada Roja. Se le atribuye, pero no está claro. Hay otros atentados, hay una matanza en la estación de Bolonia en el año 80, en agosto, a principios de agosto, donde es una carnicería total, donde muere mucha gente, y ahí sí está demostrado que está metido Gladio Nero, se lo querían adjudicar a la extrema izquierda. Yo no soy simpatizante ni mucho menos de la extrema izquierda, tampoco de la extrema derecha. Pero las cosas son como son. De ese atentado fueron 85 víctimas mortales. Sí, y más de 200 heridos. Una brutalidad. Porque pusieron una bomba en la consigna de la estación en pleno mes de agosto, te puedes imaginar lo que fue aquello. Entonces, se le quería adjudicar a la extrema izquierda y luego un juicio de investigaciones donde se relaciona a Gladio Nero, a gente del SISMI, de la inteligencia militar italiana, a Propaganda Due, P2 de Lucio Gelli, que eran masones, pero relacionados con la extrema derecha. Ahí hay un conjunto de intereses muy oscuro, pero donde está metido seguro Gladio Nero a través de una organización que se llamaba Ordine Nuevo, que era de extrema derecha, y alguna más, había alguna más, para cometer el atentado. Esto está investigado, está... O sea, y hay más atentados. A finales de los 60, en Milán, en la Piazza Fontana, en el Banco Agrícola, ahí hubo un atentado con bomba que también se le atribuye al Gladio Nero. Hubo también en el bosque de Peteano, fíjate tú, contra 2 carabinieri, ¿no? Porque una cosa característica que tiene tanto la extrema derecha como la extrema izquierda es que es antisistema. Sí. Entonces le da lo mismo. Entonces mataron a 2 carabinieri que se acercaron a un coche y explotó. Luego ha habido atentados contra manifestaciones de la izquierda, ha habido también un atentado en el año 70 y algo también contra un tren, el tren Italicus me parece que se llamaba, que iba de Roma a Múnich y ahí explotó una bomba con varios muertos también. ¿Y sabes con quién se relaciona también al Gladio Nero? ¿Te acuerdas de la muerte de los abogados de Atocha de Comisiones Obreras? Sí. Al principio de la transición. Sí. Donde hubo 5 muertos, me parece, y 4 heridos graves. Los abogados laboralistas. Bueno, pues hay informaciones de la prensa italiana y de investigaciones italianas que dicen que gente de Gladio Nero están en la época en Madrid. O sea, no dicen que fueran ellos, pero que pudieron ayudar al planeamiento del atentado. El atentado sí se sabe más o menos que lo hicieron miembros de la extrema derecha española, incluso hay uno huido, un lío impresionante. Sí, condenado, y no sé si también volvió a España y se le metió en prisión. Pero se sospecha que incluso ahí estuvo metido Gladio Nero. Gladio Nero, que es, ya te digo, una perversión del Gladio normal, porque el Gladio normal no se dedicaba a eso, simplemente, ya te digo, eran células durmientes, como las células terroristas, ¿no? Tú sabes que los terroristas se dividen en células para que, por ejemplo, en el caso de ETA, si la policía o la Guardia Civil detiene al comando Nafarroa, no le afecte al comando Donosti, ¿no? O sea, son células diferentes que no están intercomentadas, que no se conocen unos a otros. Bueno,
Esto actuaba igual. Suelen ser tan estancas para no llevar de una Por seguridad. que no lleven a otra. Sí. Exactamente. Esto actuaba igual. O sea, la Gladio era una de las redes, pero había más. En Alemania había varias. Si quieres, si hay tiempo, podemos Me hablar interesa, de cómo. Sí. En España ha tenido En alguna. España, a partir de la apertura democrática, tuvo que haber algo, pero no se sabe con seguridad, pero sí se sospecha que hubo algo. Porque claro, esto ya te digo que dependía de inteligencia de la OTAN y estaba en todos los países. Ahora, algo como lo de Gladio, seguro que no. Y durante el franquismo no hacía falta, porque ya el régimen tenía su propia posición, no hacía falta que hubiera nada. Pero luego en democracia sí. Tuvo que haber algo y efectivamente, pero no como Gladio. Yo creo que al nivel de Gladio y de otras organizaciones, otras stay behind alemanas y belgas que hicieron atentados, la alemana concretamente en una feria en Múnich donde murió mucha gente y en Bélgica, atacando incluso en Bélgica un cuartel del ejército para robar armas y como ejercicio de entrenamiento. O sea, esto ya sé que parece increíble, pero lo tienen todos los oyentes, ya lo vuelvo a decir, Daniel Ganser, y lo tienen que se metan en investigaciones del Parlamento italiano y del Parlamento europeo y demás. O sea, esto no es ficción, esto fue una realidad. Entonces, Claro, la OTAN la ha negado todo, pero en bueno. España, ¿tú crees que no ha habido nunca una influencia decisiva en ningún atentado de la red Gladio? Podría ser, es muy difícil, pero es más difícil, mucho más. Es que en Italia estamos hablando de que en los años 60 el Partido Comunista Italiano está a punto de llegar al poder, ¿eh? Sí, sí, sí. Por votación democrática, ¿eh? Luego llega el eurocomunismo, que suaviza un poco la cosa, pero tampoco se acaban de fiar de los comunistas de Europa Occidental. El eurocomunismo era que se apartaban de la Unión Soviética y del Comintern, de la Internacional, que no querían saber nada de las consignas de la Unión Soviética y que aceptaban el juego democrático de los parlamentos occidentales. Pero aún así tampoco la OTAN se fiaba. Fíjate, he encontrado un artículo que no sé si tendrá un sesgo político, que dice que la razón de ser de Gladio en Italia era primero organizar terrorismo y culpar a los comunistas. Extender el miedo y después Es parte aprobar. cierto. Extender el miedo y después aprobar leyes que restrinjan las libertades de la gente. No, esa parte ya no está tan clara. Pero la primera yo creo que está clarísima, ¿no? Son atentados de falsa bandera, Falsa bandera. Para hacer impopular a la extrema izquierda y que nunca llegara al poder. Pero si es que tampoco les hubiera hecho falta. ¿Crees que aún sigue viva la red Gladio? Como tal, no. Ahora, ya te digo, con el tema de la guerra de Ucrania se puede haber habido resucitado algo parecido, similar, pero no como en... Es que algunos dirán, ¿y qué ocurría en la parte de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia? Pues mira, allí había las mismas redes, solo que no las escondían. Tienen el Porque KGB. aquí las tenían que esconder porque hay libertad de prensa, hay jueces que investigan. Sí. Pero claro, en un sitio que no había libertades, como la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia, ahí no tenían que esconder nada. Entonces tenían lo mismo para oponerse a lo contrario. En el caso de que la OTAN invadiera su zona, oponerse. Tenían las mismas organizaciones durmientes armadas y tal, Fíjate, dependientes de las inteligencias de cada país. Y del KGB. Que aquellos que abogan por la pervivencia de la red Gladio, algunos, especialmente dedicado a un individuo que no te van a decir su nombre, que cuando va a un debate solo hace que gritar y gritar y gritar. Pues No, bien, por gritar no se lleva más razón. no, la pierdes directamente. Claro. Entonces, este personaje insiste en la red Gladio. Muy bien. La red Gladio es... Pero este fulano no deja de lado pues a grupos terroristas financiados por estados, como puede ser Hamas, como puede ser Hezbollah. De hecho, Bueno, eso ya hablamos en su momento, eso es otro tema. sí, El yihadismo es otro tema. Sí, pero que este fulano, por ejemplo, dice la red Gladio la inspira la OTAN, ¿sabes? Y aún está en vigor y está entre nosotros. No, pero, no es tan vivo. No, te digo, ya lo sé, pero que te digo lo que dice el fulano este. Por eso nos interesaba la explicación sobre la red Gladio que nos acabas de hacer. Mira, es que se generaliza. O sea, tú hablas de red Gladio y ya es como una cosa... no, la red Gladio ya hemos dicho que es una más de las que había, muy importante.
y que es sospechosa de los atentados. Pero la red Gladio como tal ya pasó a la historia, por la cuenta que le traía también, por la que la estuvieron investigando a tope. Y era un momento muy determinado, muy loco de la Guerra Fría, en que había una paranoia con los comunistas y había gente dispuesta a todo. Ese tiempo ya pasó. En esos tiempos en Italia había un escritor, se llama Giovanni Guareschi, que escribió la serie de libros de Don Camilo, sí, que era espectacular. Unas risas, una facilidad. Un sentido del humor muy fino. Sí. Y además, atacaba al Partido Comunista de manera Bueno, pues claro. Sí, a ver, si una cosa no quita la otra. Evidentemente, un democristiano como el escritor que han mencionado, pues claro que ataca al partido. Y viceversa. Pero en el juego democrático eso está permitido, eso es normal. Ahora bien, cuando hay organizaciones armadas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, cuidado. Eso ya no se admite en el juego democrático en ninguno. Que había cosas raras, que el Gladio normal, no el Nero, el Gladio Nero era el problema. El Gladio normal era una organización irregular que en países occidentales no debería existir y que ahí la OTAN tiene responsabilidad, por mucho que diga que no tenían nada que ver. Yo creo que sí. Pero era una cosa diferente al Gladio Nero. Primero, este señor que grita tanto debe de diferenciar el Gladio normal del Gladio Nero. Porque el Gladio Nero es la facción de Gladio infiltrada por la extrema derecha. Son cosas diferentes. Y que esta sí cometió atentados. En Italia. Y había otras redes, sí. Y ya te digo que en otros países con otros nombres. El Tenniche Die en Alemania y alguno más. En Bélgica, sí. Sí, en Bélgica y alguno más. Pero son cosas diferentes. Y esto ya es parte de historia. Que pueda ocurrir en cualquier momento, por poder ocurrir, puede ocurrir, claro, pero la red Gladio ahora, con el 11M, ya te digo yo, que no soy un especialista en el 11M, sé un poco más de lo normal, pero no soy un experto, te digo que no tiene nada que ver la red Gladio con eso. ¿Procedimiento de actuación que tienen en común? Claro, como todos los grupos de este tipo, terroristas, tengan de la facción que sean, me da igual. Procedimientos de trabajo, procedimientos de actuación, claro que los hay. Sí. Son comunes, pero eso a todo el terrorismo. ¿Sabes que en Alemania detuvieron en los años 50 aparte de a una red Steibenheim y los detuvieron, cogieron armas, explosivos, todo, hasta donde se entrenaban? Y resulta que luego en la Corte Suprema de Karlsruhe, que es donde se juzgó, los soltó y los dejó libres. Es increíble. Estos eran el Comité por la Liberación del Sur, o BAS, del alemán Freiheitsschutzes Südtirol. Yo con los nombres alemanes mejor lo dejo. Pero bueno, sí, era otra raíz Steibenheim, ¿no? De Behind, perdón. Y los dejaron en libertad y ascendieron a los dos jueces que les dejaron en libertad. Es que la OTAN mandaba mucho entonces. Hombre, y sigue. Y es que, y sigue. No sé si tenemos tiempo, pero podemos hablar de cómo se creó en Alemania, que es fundamental. Pues estamos acabando, porque ya no. Bueno, pues que se remitan los que nos estén oyendo a Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen, que era el jefe de contrainteligencia en el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, ¿no? El jefe de la contrainteligencia. Mira, para otro día el anzuelo que has lanzado mola. Porque vamos a hablar de, por ejemplo, de la RAF, de la Rote Fraction, que era la Baader-Meinhof, un grupo terrorista alemán. Sí. Las Brigadas Rojas, por supuesto. Vale. Y si quieres extendemos pues a los chicos estos de los Tupamaros. Buah, pero son cosas. Todos estaban apoyados por lo mismo. O al Sendero Luminoso, o al Ejército Rojo Japonés. Maoístas, esos son maoístas y están locos perdidos. Eso no. En fin, son diferentes. Es que no todos los grupos terroristas son iguales. Son iguales en los procedimientos, pero nada más. Oye, que muchas gracias por el apunte de la red Gladio, de la actualidad, ¿sabes? Y de explicarnos que aquí, en España, pues, de red Gladio, no, que no. A ver, como que no, ni menos en el 11M. Podemos juntar piececitas de un lado de otro para llegar a intentar construir un puzzle, y en el 11M, sinceramente, cada vez que se aleja más
el objetivo de los trenes, se va perdiendo razón? El 11M es muy complejo, como tú muy bien sabes. Muy Yo no me atrevería a decir algo categórico del 11M, ¿eh? Pero lo que sí te puedo decir es que nada es reglado. En el 11M lo que sí sabemos es quién no fue. Eso está... Yo no estoy ni seguro de eso, Yo Félix. sé, no, yo es que no estoy seguro, yo estoy convencido, ¿sabes? Bueno, Entonces, pero bueno, tema más complicado. Gabriel, eso es muy enrevesado. Gabriel, lo dicho, muchísimas gracias, bienvenido a tu casa, Bueno, disfruta de la jubilación, bien merecida. muchas gracias. ¿Cuántos años de servicio? Bof, no sé, 40 y... de los 18 a los 65 calcula. Pues unos No, no, cuantos. no, no he hecho ¿Y unos cuantos. y en inteligencia militar cuántos? 25. 25. Pues nada, Bueno, toda una vida. toda la vida. Todavía me acuerdo que el día que te conocí allí, pero bueno. Y yo también. Y que sepan, nosotros en inteligencia militar no hemos visto nunca nada raro de esto, ni No, cosa extraña. Nosotros estábamos al servicio de España en la lucha contra terroristas y en otros temas, pero nunca hemos visto cosas raras de estas, no, ni teorías de la conspiración. A nosotros todo era normal y dentro de los no. parámetros de la inteligencia militar. O sea, que Todo nadie era, se piense que los servicios de inteligencia son una cosa, no sé, todo era de normal, brujas. todo era normal dentro de lo poco normal. Dentro de lo que es normal que puede ser un servicio de inteligencia, claro. Es un trabajo muy especial, pero nada más. Lo he dicho. Bueno, Gabriel, muchas gracias. encantado y gracias a todos los que nos han escuchado. Espero que no les haya fundido algún fusible con toda la maraña esta. Les dejamos con un poco de música. Venga, Vale. hasta luego.